Bienvenidos y bienvenidas, soy Contador Rolando Ávila, docente de régimen tributario del IFTS 9. Y arrancamos hoy la unidad 2 con un tema, que es el corazón de toda la tributación directa, el impuesto a la renta. Si en la unidad 1 vimos cómo el Estado obtiene recursos y cómo se distribuye ese poder entre nación, provincias y municipios, ahora vamos a meternos en uno de los impuestos más importantes del mundo, aquel que grava lo que una persona o empresa gana. Parece simple, pero detrás de esa idea hay siglos de historia, debates filosóficos y decisiones políticas muy concretas. Vamos a recorrerlo juntos. ¿Qué es el impuesto a la renta? Empecemos por la definición básica. El impuesto a la renta es un gravamen obligatorio que el Estado aplica sobre los ingresos, beneficios o ganancias de personas o empresas. A diferencia del IVA, que grava lo que consumís, este tributo se enfoca en la capacidad de generar riqueza. ¿Qué tipo de rentas existen? Básicamente tres grandes categorías. La primera, la renta de trabajo, como salarios, sueldos, comisiones. La segunda, renta de capital, como dividendos, intereses de bonos, ganancias por venta de propiedades. Y la tercera, rentas empresariales, las ganancias netas de una actividad comercial, industria o servicio. Ahora bien, ¿cómo se aplica la alícuota? Acá aparece una clasificación fundamental que tienen que incorporar antes de la clase: los sistemas progresivos, los proporcionales y los regresivos. En un sistema progresivo, cuanto más ganás, mayor es la tasa que pagas. En uno proporcional, el flat tax, todos pagan un mismo porcentaje sin importar cuál es su nivel de ingreso. Y en uno regresivo, la tasa baja a medida que sube el ingreso. Algo que en el impuesto de la renta personal es poco común, pero en algunos países es aplicable. Un poco de historia. Me parece importante que entiendan de dónde viene este impuesto, porque eso explica mucho cómo funciona. Los antecedentes más remotos están en el antiguo Egipto y Roma, donde se cobraba una parte de la cosecha o del ganado. No era un impuesto a la renta moderno, pero la lógica era la misma: gravar la capacidad de producir riqueza. El hito más importante es en Inglaterra en 1799, William Pitt, un joven primer ministro británico, implementó un impuesto a la renta con una tasa del 10% para financiar las guerras contra Napoleón. Fue pensado inicialmente como un impuesto temporal, pero ya saben cómo terminan los impuestos temporales. En 1842 se volvió permanente y es un pilar del sistema fiscal inglés hasta hoy. En Estados Unidos, el impuesto a la renta llegó en 1862 para financiar la guerra civil, también como medida transitoria. Desapareció, volvió definitivamente en 1913 y con la 16ª enmienda de la Constitución con carácter progresivo. Alemania, Italia, Francia siguieron caminos similares en la segunda mitad del siglo XIX. Las dos guerras mundiales y la crisis del 29 aceleraron todo para financiar enormes gastos militares y los países subieron las tasas y ampliaron la base de contribuyentes. El impuesto a la renta dejó de ser algo que pagan los ricos y se convirtió en un impuesto masivo, y después, con los estados de bienestar, asumió un rol redistributivo: financiar la salud, la educación, la seguridad social. Sistema de imposición mundial versus territorial. ¿Dónde se grava? Uno de los debates más importantes en el impuesto a la renta internacional es este: ¿un país grava solo lo que genera dentro de sus fronteras o también lo que sus residentes ganan afuera? De esa pregunta surgen dos sistemas. Un sistema de renta mundial, también llamado universal, grava la totalidad de los ingresos de un contribuyente, sin importar de dónde vengan. La clave es la residencia fiscal. Si sos residente argentino, Argentina grava tus ganancias en el país y también las que obtengas en el exterior, como por ejemplo en España o en cualquier otra parte, en cualquier otro país. El sistema de renta de la fuente o territorial es lo opuesto. El país solo grava los ingresos que se generan dentro de su territorio. No importa si el que gana vive acá o en el exterior. Si la renta produce en Argentina, Argentina lo grava. El problema clásico del sistema mundial es la doble tributación. Si ya pagaste un impuesto en un país donde se genera la renta, ¿tenés que pagar de nuevo en el país de residencia? Para evitarlo, existen dos mecanismos: el crédito fiscal, que te permite descontar lo que pagaste afuera, y la exención directa de esas rentas, que directamente no los grava. La mayoría de los países usa el sistema mixto: renta mundial para residentes y renta de fuente para no residentes. Argentina adoptó el sistema de renta mundial para personas residentes. Esto significa que si sos argentino residente y tenés ingresos en el exterior, también declarás eso en tu declaración de impuesto a las ganancias. ¿Qué es la renta? Las tres teorías.
Hasta acá hablamos del impuesto a la renta como si fuese obvio que es renta, pero no lo es. La definición de renta es uno de los debates más profundos del derecho tributario. Les presento las tres teorías principales. La primera es la teoría de la fuente, también llamada renta-producto. Dice que la renta es el producto periódico de una fuente durable. Para que algo sea renta, bajo esta teoría, tiene que cumplir tres condiciones. Periodicidad, es decir, que se genere regularmente. Disponibilidad, que esté efectivamente en manos del contribuyente. Y mantenimiento de la fuente, que al generar el ingreso no destruyas el capital que lo produce. Bajo esta teoría, si vendes tu casa, esa ganancia no es renta, porque la fuente, el inmueble, desaparece de tu patrimonio. La segunda es el concepto de flujo de riqueza, mucho más amplio. Considera renta cualquier ingreso monetario o en especie que un contribuyente recibe de terceros durante un periodo determinado, sea periódico o no. Bajo esta teoría, las ganancias por venta de bienes sí son renta, porque representan un flujo de riqueza que ingresó al patrimonio. La tercera y más abarcadora es la teoría de balance o consumo más incremento patrimonial. La fórmula es renta igual a patrimonio final menos el patrimonio inicial más el consumo del periodo. Todo lo que incrementa el patrimonio o consumís en el periodo es renta gravable. Es la base de los sistemas modernos más completos. Y en Argentina, ¿cuál se usa? La ley de impuestos a las ganancias combina criterios. Para personas físicas predomina la teoría de la fuente, para empresas se aplica un criterio más amplio, similar al flujo de riqueza. Lo vamos a ver en detalle en el próximo episodio. Cierre y consignas. Cerramos este primer episodio de la unidad 2. Recapitulando, el impuesto a la renta es uno de los más importantes en el mundo, con siglos de historia. Su diseño depende de tres grandes decisiones: ¿qué se considera renta?, dónde se grava y a qué tasa aplica. Argentina optó por el sistema de renta mundial para residentes con una estructura progresiva para personas físicas. Para la próxima clase, quiero que vengan con estas tres consignas resueltas. 1. Explica con tus palabras la diferencia entre teoría de la fuente y el concepto de flujo de riqueza. Da un ejemplo concreto de un ingreso que sea renta bajo la segunda teoría, pero no bajo la primera. 2. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema clásico de tributación societaria y el sistema de integración? ¿Qué injusticia busca corregir el segundo? 3. Un profesional argentino trabaja 6 meses en España y 6 meses en Argentina. ¿Qué criterio de vinculación aplica Argentina para gravarlo? ¿Podría haber doble tributación? En el próximo episodio bajamos a la estructura concreta del impuesto a las ganancias argentino. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cuáles son las 4 categorías de renta? ¿Cómo se calculan las deducciones? ¿Y cuál es la escala de alícuotas? Los espero.